Bueno, vamos a trabajar entonces con Excel, básicamente en lo que son algunas medidas estadísticas que iremos explicando poco a poco a lo largo de esta sesión. Lo primero que sería importante es, bueno, saber de qué son los datos. En particular, en algunas ocasiones hemos oído con incluso alguna propaganda turística que nos dicen que Costa Rica es el país más feliz del mundo. Y eso se debe a una medición que se llama Índice del Planeta Feliz, que básicamente lo que toma son algunos indicadores que son la esperanza de vida, el bienestar que experimentan las personas y la huella ecológica que tiene el país. Esto para resumirlo, porque también toma en cuenta el valor de la producción de un país, o sea, el Producto Interno Bruto, la tasa de personas por cada hectárea y el índice de desarrollo humano. Con base en eso y también una clasificación por regiones, es que se calcula esto. Y entonces, ustedes pueden ver que esta se llama base de datos. Tenemos en este caso la primera columna que incluye el país, luego la región, felicidad, expectativa de vida, y ahí siguen todas las demás variables para el estudio. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es, vamos a ubicarnos en cualquier parte de la tabla o de la base de datos, o sea, donde haya información, no por fuera, sino que aquí donde haya información, y lo que vamos a hacer es irnos a donde dice insertar tabla dinámica. La tabla dinámica es una forma particular de poder resumir información y de poderla ordenar de manera interactiva. Fíjense que el hecho de haberme posicionado sobre los datos ya me los selecciona todos y entonces en esta ventana donde me dice crear tabla dinámica, yo ya no tengo que seleccionar porque ya los tengo seleccionados y siempre voy a marcar, dice seleccione donde desea ubicar la tabla dinámica, voy a indicar que en una hoja de cálculo nueva y voy a aceptar. Esto, lo que genera casualmente es poder tener un espacio. Si ustedes ven, aquí yo tengo, dice, para generar un informe de tabla dinámica. Y aquí en la parte derecha tengo campos de tabla dinámica. Y cuando hablamos de campos de tabla dinámica, son casualmente las variables del estudio. Entonces, por ejemplo, la guía de trabajo lo primero que dice es agregue un cuadro donde detalle la cantidad de países por región. Y entonces lo que vamos nosotros a hacer es casualmente marcar aquí donde dice región. Vean que aquí están todas las variables y lo que hice fue nada más hacer clic en donde dice región. Y entonces, casualmente aquí ya se me ponen los rótulos de las 7 regiones que tenemos. Y aquí entonces lo que voy a hacer es arrastrar acá donde dice región y con él a donde dice valores y donde puedo hacer clic con el botón derecho, voy a ir a donde dice configuración del campo. En la ventana que me aparece, tengo que seleccionar la opción recuento o cuenta o conteo. Porque si ustedes ven que de manera predeterminada aquí decía suma. Y lo que necesitamos es que nos diga cuenta, recuento o conteo, cualquiera de los nombres. Entonces, fíjense que primero hice clic donde dice región, luego eso me provocó que yo tuviera aquí casualmente los 7 rótulos, porque son 7 regiones que hay en el estudio, y luego arrastré, o sea, le hice clic y arrastré región hasta donde dice valores, aquí en este campo. Entonces, en filas se pone automáticamente cuando yo le hago clic y yo lo arrastro hasta donde dice valores, luego oprimo el botón derecho del mouse, configuración del campo, y ahí casualmente busco donde diga cuenta o conteo. En otras opciones también dice recuento.
Entonces, si ustedes observan, ahora nuestra tabla dinámica ya está completa, porque lo que me dice es que en la región 1 hay 24 países, en la región 2 también, en la región 3 hay 16, en la región 4 hay 33, en la región 5 hay 7, en la región 6 hay 12 y en la región 7 hay 27 países. En total también nos dice que son 143 los países que conforman ese estudio. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuáles son esos países, entonces lo que haríamos es, en nuestra ventana de variables, hacemos clic y arrastramos hasta filas donde dice país y noten que entonces la tabla ahora se hace más grande. Ya me dice, por ejemplo, que en la región 1, cuáles son los países que la conforman. Yo puedo hacer clic aquí para comprimir o para descomprimir la información. Incluso si yo le hago clic aquí completamente a todo, ustedes ven que la tabla aparece como inicialmente la teníamos. Esta parte aquí ya no es importante. Aquí la tendríamos. Y entonces, con solo que yo le vuelva a dar clic, se me despliega cuáles son los países, en este caso los 24 países que conforman la región 1. O puedo ver quiénes son los de la región 2, o los de la región 3, o los de la región 4, y ahí sucesivamente. Entonces, vean cómo las tablas dinámicas en Excel lo que me permiten es resumir o presentar información de una manera muy fácil y muy cómoda. Ahora, si ustedes ven, con solo que yo lo dé clic afuera, el panel derecho se desaparece, pero bastaría nuevamente hacer clic sobre la tabla para que aparezca todo lo que yo necesito para trabajar. Entonces, la primera pregunta de la guía de trabajo, que lo que dice es, agregue un cuadro donde se detalle la cantidad de países por región, se hace con una tabla dinámica. Primero se hace clic donde dice región y luego se arrastra esto mismo que dice región a la parte de valores y se solicita una cuenta. Esa sería la primera parte. Luego dice la segunda parte de la guía, agregue un gráfico donde se detalle la cantidad de países por región. Si ustedes ven, cuando yo estoy posicionado en la tabla dinámica, aquí arriba me aparece la opción que se llama analizar tabla dinámica. Y cuando hago clic sobre ella, puedo acceder a una opción que se llama gráfico dinámico. Cuando hago clic sobre gráfico dinámico, inmediatamente se despliega el gráfico que me solicitan. Claramente, aquí lo que se puede ver es región por región, una representación gráfica donde la altura de cada rectángulo corresponde a la cantidad de países por región. Entonces, si yo me arrimo con el mouse al primer rectángulo, vean que ahí dice valor 24. Quiere decir que son 24 países. Puedo observar con claridad que en la serie 4, en la región 4 hay 33 y que la quinta región solamente está conformada por 7. Con solo que yo me aproxime, me va a decir cuál es el valor, pero acuérdense que las representaciones gráficas lo que hacen es darme visualmente una mejor comprensión de los datos. El punto número 3 de la guía dice, agregue un gráfico donde se detalle la cantidad de datos en intervalos para la variable expectativa de vida. Esto lo que hace es que yo regrese a mis datos, ya no en tabla dinámica, sino que regreso a mis datos. Y lo que me están pidiendo es un gráfico y dice los datos en intervalos. Cuando me piden eso, lo que me están pidiendo es una representación gráfica que se llama histograma. Y que entonces lo que vamos a hacer es, vamos a marcar todos los datos de expectativa de vida. Vean que no estoy marcando el rótulo, sino que estoy marcando todos los datos, que no se les quede ninguno por fuera.
Me voy al menú de insertar y tengo aquí una opción que se llama histograma, que lo que hace es darme muy rápidamente el gráfico que me estaban pidiendo por intervalos. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Que entre 40,5 y 47,9 años hay 10 países y me va dando rangos de edad, porque acuérdense que esto es la expectativa de vida. Entonces, por ejemplo, la mayor cantidad de países tienen una expectativa de vida entre los 70,1 y los 77,5 años. Entonces, marco los datos, me voy a insertar y busco la opción que se llama histograma. Esa es la que debo seleccionar para el punto número 3. Si ustedes observan en el punto número 4, en el 5, en el 6, y ahí sucesivamente, pero sobre todo en el 4, en el 5 y en el 6, me están pidiendo medidas estadísticas. En particular me piden el promedio de la expectativa de vida, me piden la mediana y me piden la moda. Vamos a hacerlo de dos maneras. La primera de las maneras que vamos a hacerlo es utilizando fórmulas. Entonces, en particular, voy a escribir, voy a hacer un poquito más grande esta ventana, y entonces digito aquí, por ejemplo, lo primero, la pregunta 4 me pide promedio, la pregunta 5 me pide mediana, y la pregunta 6 me pide moda. Moda, y todas son de la misma variable que es expectativa de vida. En Excel, las fórmulas para poderlas plantear y para hacer que Excel funcione casualmente como una hoja de cálculo, siempre comienzan anteponiendo un igual. Hay otra gente que lo hace con el símbolo de más, pero lo más corriente, lo más común, es hacerlo siempre digitando primero un igual. Y entonces vamos a comenzar a digitar promedio y abrimos un paréntesis y vamos a marcar absolutamente todos los datos de esa variable. Y en la parte de aquí arriba vamos a cerrar paréntesis y pulsamos un enter. Este es el promedio. Este promedio está en años. Quiere decir que si yo aquí me voy a inicio, hay una parte donde yo puedo quitar o poner decimales, que es esta de aquí donde dice número. Entonces yo puedo, pulsando varias veces, para que el mismo Excel sea el que me redondee, vamos a dejarlo básicamente con un par de decimales. Entonces, aquí lo que vamos a poner es que la expectativa de vida promedio es de 67,48 años. Los promedios siempre son muy utilizados por la facilidad que tienen para calcularse. El promedio es una medida que representa un conjunto de datos y entonces se obtiene sumando todos los datos y dividiéndolos por la cantidad total de datos que tenemos. Excel lo hace con una fórmula que en segundos me indica casualmente cuál es ese resultado. Y la forma de escribirlo es esta. La expectativa de vida promedio es de 84 años. Aquí lo puse al revés. Es 84 años. Ahí tendríamos entonces a la par la interpretación. Vamos a calcular la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es el valor que se ubica a la mitad de todo el conjunto de datos. La gente a veces cree que es el promedio, pero realmente la que se ubica a la mitad es la mediana. Entonces, la mediana divide a todos los datos a la mitad. El 50% que son menores que ella y el 50% que son mayores que ella. Entonces, nuevamente, con un igual, digitamos la palabra mediana, abrimos paréntesis y de nuevo marcamos todos nuestros datos. Acuérdense por favor de verificar que vayan hasta el final. Nos vamos a esta barra de aquí arriba
cerramos paréntesis y pulsamos la tecla Enter. Y aquí nos calcula que la mediana es de 71,5 años. Y entonces lo que vamos a decir es que el 50% de los países tiene una expectativa de vida de 71,5 años o menos. Y el otro 50% tiene una expectativa de vida de 71,5 años o más. Entonces, si ustedes observan, lo que aquí me está diciendo esta interpretación que estamos haciendo es casualmente lo que yo les refería de que la mediana es el valor que está en el centro. Por eso es que lo divide en el 50% para abajo, por decirlo de alguna manera, y en el 50% para arriba. Entonces, la forma de calcularlo es muy fácil y la interpretación es el 50% y pongo cuál es la variable, pongo el valor que me da y digo ese valor o menos, y que el otro 50 tiene ese valor o más. Vamos ahora con el cálculo de la moda. La moda es lo que más frecuentemente se da. ¿Cuál es el valor que más se repite? Es como en la vida cotidiana cuando uno está hablando de que algo está de moda y es porque, por ejemplo, si una canción está de moda es la canción que uno escucha más veces. O una serie que está de moda es porque más gente la ve. Entonces, el concepto estadístico de moda está vinculado a la variable cuando se presenta con mayor frecuencia. Y entonces, nuevamente, digitamos un igual y aquí vamos a utilizar la función moda. Nuevamente abrimos paréntesis, marcamos los datos, siempre que no se nos quede ninguno por fuera. Me voy aquí a la barra superior, cierro con paréntesis y pulso la tecla Enter. Y en este caso me dice que la moda es de 71,7 años. Y lo que voy yo a decir es que la expectativa de vida más frecuente entre los países es de, es de 71,7 años. Entonces ya ahí tenemos, es el valor más frecuente, ¿verdad? Lo que más se repite aquí en los datos es que la expectativa de vida sea 71,7. Viene ahora entonces, esas son las preguntas 4, 5 y 6. Ustedes tienen en el aula virtual una serie de resúmenes de lo que implica cada medida, de cómo se digita o cómo se escribe la interpretación. Y yo lo que quiero hacer es sacar una muestra de cómo se hacen los cálculos para poder ayudar, digamos, y poder agilizar un poco más la resolución de esta práctica y del cálculo en Excel, que también, digamos, es importante que lo tenga. Las preguntas 7, 8, 9 y 10, casualmente lo que me piden es un concepto que se llama percentil. La mediana, por ejemplo, es un percentil y en particular es el percentil 50. ¿Por qué digo que la mediana es el percentil 50? Porque parte en el 50% la distribución. En otras palabras, cuando yo tengo calculada la mediana, el 50% tiene ese valor o menos y el otro, el otro 50% ese valor o más. Entonces, si me piden, por ejemplo, el percentil 25, yo lo que voy a decir es, el 25% tiene ese valor o menos y el otro, que sería un 75% restante, tiene ese valor o más. Entonces, calculemos aquí, primero voy a digitar percentil 25, luego aquí voy a poner percentil 50, me piden también el percentil 75 y luego el percentil 10.
Esas son las preguntas 7, 8, 9 y 10 de la guía. Igual, abro fórmula con un igual y entonces escribo la palabra percentil y paréntesis. Voy a marcar mis datos. Fíjense que estoy calculando el percentil 25. Para Excel, me voy aquí nuevamente a la barra y voy a poner punto y coma. Y como es el percentil 25, entonces voy a poner 0.25. Cierro paréntesis y pulso Enter. Perdón. Aquí tengo que ver si es punto o si es coma. Ya. Depende de sus computadoras y de cómo tengan configurado. En el caso mío es coma, pero podría ser un punto. Entonces, si les da mensaje de error, cambian entre coma y punto. ¿Qué me quiere decir entonces este percentil 25? ¿Cómo se escribe? Se escribe parecido a lo que dijimos de la mediana, pero nada más. Percentil 25 quiere decir el primer 25%. En otras palabras es, el 25% de los países tiene una expectativa de vida de lo que me dieron ahí, que es 61,9 años o menos. Y el otro, si ya tengo el primer 25%, para completar al 100 me faltarían 75. Entonces el otro 75% tiene una expectativa de vida de lo que me dio el resultado, que era 61,9 años o más. Esto mismo es entonces lo que yo, si ustedes observan, la interpretación que tenemos es básicamente la misma que cuando lo hicimos con la mediana. Entonces, lo que yo hago es, el percentil 25 quiere decir el primer 25%. Lo que hago es, busco cuánto me dio el cálculo y digo que el 25% tienen ese valor o menos. ¿De dónde sale este 75? Es lo que le falta a 25 para llegar al ser el 100%, que es la totalidad. Entonces, el 25 tienen lo que me dio o menos. Y el restante, para llegar al 100%, que sería un 75% en este caso, tienen lo que me dio el percentil o más. Vamos a calcular ahora el percentil 50. Entonces, nuevamente, abrimos fórmula con un igual, ponemos percentil, abro paréntesis, vuelvo a marcar todos mis datos, los marco todos, me voy aquí a la barra de arriba, pongo punto y coma y 0,50. Acuérdense que es 0, o 0 punto, dependiendo de sus configuraciones. Pulsan la tecla Enter y ¿qué es lo que me está dando? 71,5. 71,5 en este caso no es ninguna sorpresa, es lo mismo que casualmente me dio aquí en la mediana. Y mal digo casualmente, es que el percentil 50 es la mediana. Entonces noten cómo casualmente, perdón, no es casual, más bien, como les digo, cómo me está dando exactamente lo mismo en esta que en esta otra, porque lo que estamos afirmando es que mediana y percentil 50 son exactamente la misma cosa. Y entonces esto lo que nos va a hacer es poderlo copiar. La interpretación va a ser exactamente la misma que teníamos para la mediana, y donde me dice que si es percentil 50, acuérdense que es el primer 50%. Entonces, ¿qué sería? Que el 50% de los países tienen lo que me dio el resultado o menos, y que el 50% restante, que sería la otra mitad, tienen lo que me dio el resultado o más. Reafirmemos un poco más el concepto de percentil calculando estos otros dos. Vean que ahora me piden el percentil 75. ¿Qué hago? Igual, abro fórmula con un igual, pongo percentil, abro paréntesis, marco los datos. Vean que cuando ya uno lo ha hecho algunas veces, ya luego se convierte en un procedimiento bastante más
mecánico, bastante más rutinario. Me voy aquí a la barra superior, pongo un punto y coma. Como es el percentil 75, entonces pongo 0, o 0.75, cierro paréntesis y pulso la tecla Enter. Y me está diciendo que el percentil 75 me da como resultado 76,05 años. ¿Por qué son años? Porque estoy hablando de expectativa de vida y siempre todas estas medidas se hacen con base en la forma en la que se mide la variable. La expectativa de vida se mide en años, entonces todos nuestros resultados van a estar en años. ¿Cómo escribo la interpretación? Voy a decir entonces que el 75% de los países tiene una expectativa de vida de lo que me dio, que es 76,05 años, o menos, le agrego eso, porque es el primer 75%. Es de lo que me dio el valor para atrás. Y el otro, y entonces, ¿cuánto? Si ya recorrí el primer 75%, ¿cuánto me queda para llegar a 100? Me queda solo un 25%. Y el otro 25% tiene una expectativa de vida de lo que me dio el resultado, que era 76,05 años o más. Y ahí tendríamos entonces también la interpretación del percentil 75. Uno más para reafirmar esto. Recuerden, abro fórmula con un igual, digito percentil, abro paréntesis, marco mis datos, aquí los voy a marcar todos, me voy a la barra superior, pongo punto y coma, como es el percentil 10, entonces lo que hago es 0, o 0.10, siempre es 0, y lo que vale el percentil, cierro paréntesis, pulso la tecla Enter, y ahora lo que me está diciendo es que el percentil 10 es de 50,48 años. Entonces, la interpretación, pues ya se las dejo a ustedes para que practiquen, pero se hace de una manera análoga y comenzaría diciendo que el 10% de los países, y ahí lo completan ustedes, que sería el ejercicio número 10. Es importante, luego vean que me está diciendo la pregunta 11, ¿cuál es la menor expectativa de vida en los países? O sea, es el valor mínimo. Aquí voy a poner mínimo y luego en la pregunta 12 me piden el máximo. Entonces, abro fórmula con un igual, digito la palabra min, que en este caso lo que quiere decir es mínimo, pongo min, abro paréntesis, de nuevo marco todos mis valores, los valores de la variable de interés, me voy aquí a la barra superior, completo con un paréntesis y pulso con la tecla Enter y me está dando 40,5 años. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Que la menor esperanza de vida que tienen todos los países es de 40,5 años. Vean que es una esperanza de vida muy, muy corta, muy poca. Y usualmente este índice, esto es un informe real, son datos reales. Eso es como del 2015, creo, 2016. Lo que me está diciendo es que hay países donde a lo sumo la gente lo que espera vivir son 40,5 años. Es una situación muy lamentable y que usualmente está asociado a países que tienen una huella ecológica, digamos, totalmente desproporcionada, donde el bienestar experimentado muy poco y donde las inversiones que se hacen en materia de salud y la economía misma del país son muy bajas también. Entonces, este estudio, más que decirnos quién es feliz o no, porque no es lo que mide no es felicidad, sino que realmente es bienestar,
por decirlo así, entendido con, de alguna forma, digamos, con ese tipo de variables, pero vean que me están diciendo que hay países donde a lo sumo la gente esperaría llegar a los 40 años y ya eso se considera como hasta donde podrían llegar esas personas. Pero también en la pregunta número 12, lo que me dice es cuál es la mayor expectativa de vida. Entonces, es el valor máximo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Abro fórmula con un igual y aquí voy a poner MAX, que es máximo. Abro paréntesis, marco de nuevo mis valores. Vean que el procedimiento, como le digo, es el mismo. Lo que va cambiando es el comando de la fórmula. Me voy aquí a la barra superior, completo el paréntesis, lo cierro, pulso la tecla Enter y lo que me está diciendo es que hay países, no sabemos cuántos, pero sí podemos saber el dato. Me están diciendo que la mayor esperanza de vida es de 82,3 años. Eso es lo que me está pidiendo esa pregunta 11 y esa pregunta 12. Hay una forma en la que uno puede saber promedio, mediana, moda, mínimo, máximo, prácticamente que con unas cuantas instrucciones, sin la necesidad de estar haciendo fórmulas. Es un procedimiento y es totalmente correcto. Pero hay otro que es con un complemento que tiene Excel, que lo van a encontrar en datos y específicamente en datos es una que se llama análisis de datos. Y cuando ustedes tienen marcado esta opción de análisis de datos, cuando la tienen incorporada, es hacer, por decirlo así, más poderoso al Excel y lo que requeriríamos es irnos a donde dice estadística descriptiva. En el aula virtual, ustedes tienen las instrucciones para agregar este complemento de Excel. Es un complemento gratuito. Lo que pasa es que requiere hacer ahí un par de ajustes, tanto por si tienen computadora en ambiente Windows como con sistema operativo de Mac. Ahí están las dos instrucciones diferenciadas. Lo que haríamos es marcar aquí donde dice, vamos a datos, análisis de datos y buscamos estadística descriptiva. Cuando marcamos estadística descriptiva, incluimos aceptar y aquí lo que habría que tener claro es cuando dice rango de entrada, voy a hacer clic en este rectangulito de acá que aparece al final de esta cajita, me voy acá y aquí lo que me va a permitir es que yo marque absolutamente todos los datos que, todos los datos que yo necesito para mi análisis. Entonces, la idea es que yo aquí logre capturar absolutamente todos. En el caso de que los requiera todos, pulso Enter y aquí lo que tengo que poner es que hay rótulos en la primera fila y que además de eso, lo que requiero es un resumen de las estadísticas. Esto, con solo que yo luego le dé a aceptar, me va, perdón. Bueno, eso es porque estoy marcando la variable país. Entonces voy a excluir solo la primera columna. Si ustedes observan, aquí lo que me está dando es casualmente, componente por componente, todas las medidas estadísticas de todas las variables al mismo tiempo. Entonces, si a ustedes les pidieran para varias variables, por ejemplo, como estas que tenemos aquí, vean cómo con doble clic logro que se amplíe cada uno de los valores de esas columnas, ¿verdad? Solo doy doble clic entre ellas. Y voy a hacer aquí un poquito más grande. Aquí me dan un montón de información. Por ejemplo, me dice la expectativa de vida, la media, 67,83. La mediana, 71,5. La moda, 71,7. El mínimo me dice cuál es, el máximo me dice cuál es. Me da otras medidas como desviación estándar, varianza, kurtosis, asimetría, que son otras medidas estadísticas que también nos sirven
para poder tener, digamos, más características descriptivas con respecto a una variable. Entonces, esta ventaja con esta herramienta de análisis de datos, lo que sirve es para poder tener un análisis muchísimo más rápido de absolutamente todas las variables o de las variables que yo escoja. En particular, nosotros hemos estado trabajando con esta de acá, que es la variable expectativa de vida. Entonces ahí ustedes tienen lo mismo que ya calculamos uno a uno con los comandos de Excel. Si ustedes lo corroboran, es exactamente lo que nos dio aquí, pero con unos cuantos clics y de una manera muy rápida, muy fácil. Ustedes lo pueden corroborar y notarán que es exactamente lo mismo que estábamos trabajando. Vamos entonces ahora en la pregunta número 13. Si ustedes observan, dice, ¿cuál es la región que presenta la menor expectativa de vida promedio y cuál la mayor? Vean que hay una diferencia entre las preguntas 11 y 12 con respecto a la pregunta 13. Si ustedes observan, en la pregunta 11 dice, ¿cuál es la menor expectativa de vida en los países? O sea, en todos. Y en la pregunta 12, la mayor expectativa en todos los países. Pero en la 13, lo que me habla es los países agrupados en región. Entonces, si ustedes recuerdan, la manera en la que yo agrupo por región es con una tabla dinámica. Entonces, me voy a devolver aquí a mi tabla dinámica, a la que ya yo tenía aquí en otra hoja, que ya la fuimos haciendo desde el inicio. Y entonces ahora lo que me está pidiendo es que yo hable acerca de la mayor expectativa y de la menor expectativa de vida. Entonces me voy aquí a mis variables, en este caso marco expectativa y la voy a arrastrar hasta aquí, hasta donde dice valores y la suelto. Noten que nuevamente me dice suma, pero entonces lo que hago es botón derecho, configuración del campo, y ahí en las opciones que aparece en la tabla hay una que dice mínimo. Entonces le doy a aceptar y ahí ya yo tengo cuál es por región el mínimo, perdón, de la expectativa de vida. Vean cómo se me formó esta columna. Entonces, lo que me está diciendo es que la menor expectativa de vida se está dando en la región 4, que es 40,5. Ahora, podríamos ver los países. Como les digo, que esto es un estudio verdadero. Vean que son países africanos, ¿verdad? Angola, Congo, Etiopía, Guinea, Mozambique. O sea, desafortunadamente en esa zona del mundo, la expectativa de vida es de 40,5 años, la mínima, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuál es la que tiene el máximo de expectativa de vida. Entonces, de nueva cuenta, arrastro la variable hasta donde dice valores. Voy a poner, a clic, botón derecho, configuración del campo, y ahora escojo máximo. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Bueno, que casualmente la región con mayor expectativa de vida, en este caso es la región 6, donde tienen un 82,3, ¿verdad? De esperanza de vida. ¿Quiénes son esos países? Los podemos ver aquí. Camboya, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia y todos que están acá. Es donde la esperanza de vida es la mayor. Entonces, busco dentro de ellas quién es la mayor y en el mínimo me está diciendo que en este caso es esta de acá. Entonces, en la pregunta 13, tendríamos que la región con menor expectativa de vida es la región 4, porque tiene 40,5 años de expectativa de vida en promedio, y la que tiene la mayor cantidad o la mayor expectativa de vida es la región 6 con 82,3 años en promedio. Es básicamente lo que nos daría. Recuerden que lo que hago es, tomo la variable de aquí
la arrastro y la suelto hasta acá donde dice valores y con botón derecho configuro la opción que yo quiera. Si necesito el mínimo, si necesito el máximo. Y así igual tenemos para otras medidas estadísticas que también me lo da esta parte. Si ustedes observan, en la pregunta 14, dice, ¿cuál es la varianza y la desviación estándar de la variable expectativa de vida sin dividir por regiones? Y después me dice cómo se interpreta la desviación estándar en este caso. Aquí es importante que nosotros hayamos hecho esto con esta herramienta porque nos da la varianza y la desviación estándar, nos las da de una vez calculadas. Entonces, noten por favor cómo ya el dato ya lo teníamos. Por eso era tan importante esta herramienta porque me da incluso más de lo que yo puedo ir haciendo con los comandos, donde puedo ir calculando una cosa a la vez y para una variable a la vez. La interpretación, primero que todo, la varianza no se interpreta, nada más se enuncia. Entonces vamos a decir que la varianza es 121,92. Solo eso se pone. Ni siquiera podemos decir que son años. La varianza solo se indica. Ni se interpreta ni está en años. Pero la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y esa sí se interpreta. Entonces vamos a decir que la desviación estándar es de 11,04 años. Vean que ya lo redondeé. Lo cual significa que en promedio el conjunto de datos se separa 11,04 años de la media aritmética, que es la otra forma de llamar el promedio, total de los países. En otras palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el promedio nos dio 67 años, 67,84 años, como expectativa de vida. Sin embargo, sabemos que hay países que tienen más expectativa de vida que el promedio y otros tienen menos. La desviación estándar lo que hace es resumir tanto todos los que están arriba como todos los que están por debajo del promedio y decirme en cuánto aproximadamente se están separando. Es como decir que si el promedio me dio 67 años, juntando los que están por encima del promedio con los que están por debajo, la diferencia global sería como de 11,04 años. Entonces, casualmente, cuando uno habla de qué tan variable es algo, lo que calcula uno es la desviación estándar. Y en este caso, la respuesta es que la desviación es de 11,04 años y la forma de interpretarla es esta. Significa que en promedio, noten por favor cómo se tiene que poner aquí que es en promedio, porque es una medida global, que en promedio el conjunto de datos se separa, lo que nos dio la desviación estándar, del promedio o de la media aritmética total de los países. Esa vendría siendo la pregunta número 14. En la pregunta número 15, de nueva cuenta nos están pidiendo en cuál región. Quiere decir que tienen que estar agrupados por regiones. Y donde los tenemos agrupados por regiones es en las tablas dinámicas. Entonces me devuelvo a mi tabla dinámica, esta de acá, y lo que me piden es en dónde está la mayor variabilidad. Entonces, la variabilidad, o sea, qué tan diferentes son los datos entre sí, me lo va a dar la desviación estándar. Entonces, de nueva cuenta, voy aquí a tomar expectativa de vida, lo voy a arrastrar y soltar hasta donde dice valores. Vean que me da una columna adicional, pero con botón derecho, configuración del campo, lo que voy a hacer es buscar donde dice desviación estándar. Usualmente lo que dice es DESVEST, viene como la abreviatura, desviación estándar. Y cuando pongo aceptar, aquí viene con más decimales, yo se los puedo quitar, ya dijimos cuáles son los botones para poder aumentar
o quitarle decimales. Ya dijimos que lo vamos a trabajar con 2. Y lo que yo hago entonces es buscar cuál es el país donde casualmente existe más eh, variabilidad en los datos, en la expectativa de vida. Y entonces lo que hago es comparo, ya no entre todos los datos, sino entre estos que yo tengo aquí. Y donde me doy cuenta que está la mayor expectativa de vida, perdón, la mayor variabilidad en la expectativa de vida, está aquí. ¿Lo ven? De todos estos datos que yo obtuve, el total no lo cuento, evidentemente. El total me está dando nuevamente la desviación estándar, si se dan cuenta, que ya habíamos calculado o que ya habíamos visto en la hoja pasada. Pero aquí lo que me hace es calcular la desviación estándar de cada una de las regiones. Y yo busco cuál es la mayor y me da que es casualmente la región 6. ¿Qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo es que donde hay mayores diferencias en la expectativa de vida a lo interno de esos países es en los países de la región 6. Claramente uno lo puede ver. Es que fíjense ustedes cómo en los países de la región 6, que aquí podemos ver cuáles son, pero en esos países, el mínimo que alguien puede llegar a vivir es 58 años y el máximo 82. Es mucha la diferencia a lo interno. Entonces, véanlo por ejemplo aquí, en los países de la región 5, que son esos que tenemos acá, está entre 60,8 el mínimo y 71,6. O sea, no es tan diferente a lo interno, viendo los extremos nada más, evidentemente. Entonces también vemos una desviación estándar pequeña, de 3 años y medio, digamos. Véanlo aquí, en la región 4, 40,5 es la menor expectativa y en esos mismos países hay algunos que pueden llegar hasta 63,2. Entonces la desviación estándar vuelve a subir. O sea, cuando hay tanta diferencia entre esos extremos, hay que ver cómo está a lo interno el conjunto de datos y eso es lo que me dice la desviación estándar. ¿Qué tan diferentes son? ¿Qué tan variables son los datos que tenemos por dentro de cada una de las regiones? Noten que Costa Rica, que por ejemplo está en la región 1, lo que tiene es 78,5 y 78,5. O sea, ni siquiera tengo, o sea, el dato que tengo es que la expectativa es de 78,5 en el país. O sea, que lo que se espera, digamos, que una persona viva en Costa Rica por inversiones en salud, por condiciones de bienestar, es aproximadamente 78 años. Y no 40 años como es lo que llegarían en algunos países africanos, que es lo que tendríamos en este conjunto de datos. Entonces, ante la pregunta 15, lo que habría que contestar es que la mayor variabilidad se da en la región 6, que tiene una variación de 7,25 años en la expectativa de vida. Lo que hice fue, tomé expectativa de vida, lo arrastré hasta valores, con botón derecho y configuración del campo pedí la desviación estándar y comparé cuál era, entre estos de acá, comparé cuál era el valor mayor de todos. Y el valor mayor es en el que se tiene la mayor variabilidad, o sea, donde hay mayores diferencias a lo interno de los países que conforman el grupo o la región, que en este caso fue la número 6. Finalmente, el ejercicio 16 dice en cuál distribución se presenta mayor variabilidad, en la expectativa de vida medida en años o en la huella ecológica medida en hectáreas globales por habitante y año. ¿Y cómo se determina esto? Fíjense ustedes que aquí ya me están pidiendo ver la variabilidad entre dos variables, entre expectativa de vida que está en años y la huella ecológica que está medida en hectáreas, habitante y año. Quiere decir entonces que cuando yo voy a comparar una variable dentro de ella misma, pero por grupos, uso la desviación estándar, porque estaría todo en la misma unidad que son años. Sin embargo, cuando me están pidiendo comparar variables que están en diferentes formas de medición, yo no puedo utilizar la desviación estándar, sino que primero me voy a ir a donde tengo
todos mis datos con la herramienta, con el complemento de Excel que se llama análisis de datos, y voy a calcular algo que se llama coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que hace es dividir la desviación estándar entre el promedio. Y entonces luego lo multiplicamos por 100 y eso es lo que me va a dar casualmente cuánto es el coeficiente de variación. Entonces, aquí lo primero que voy a hablar es del coeficiente de variación en expectativa de vida. Y luego voy a hablar del coeficiente de variación en huella ecológica. ¿Ok? Esos son los dos que voy a calcular acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner un igual, porque acuérdense que el igual es para fórmulas o para cálculos en Excel. Y lo que ya dijimos es que vamos a dividir la desviación estándar entre la media aritmética. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es hacer un clic. Entonces yo voy a poner clic donde dice desviación estándar. En Excel se divide con el slash o la diagonal. Hago clic donde dice media. Y para que nos quede como un porcentaje, pues lo vamos a multiplicar por 100. Ahí me está dando 16,28. Eso es en la expectativa de vida. ¿Cómo hacerlo en la huella ecológica? De nueva cuenta. Abro con un igual. Voy a ir aquí a donde dice huella ecológica. Pulso donde dice desviación estándar. Diagonal, que es lo que me sirve para dividir. Busco cuánto fue el promedio. Multiplico. Para multiplicar utilizo un asterisco. Multiplico por 100. Y me está dando 73,27. Voy a quitar los decimales hasta dejarlo solamente con 2. Voy a abreviarlo aquí. Igual voy a ponerle aquí. Y esto es un porcentaje, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos es un porcentaje. ¿Qué es lo que diríamos? Vamos a decir entonces que la que presenta mayor variabilidad es la que tenga el coeficiente más alto, que en este caso claramente es la huella ecológica. Entonces lo que vamos a decir es que la distribución que presenta una mayor variabilidad es la huella ecológica, ya que su coeficiente de variación es de 73,27%, mientras que la variable expectativa de vida tiene un coeficiente de variación de 16,28 nos dio por ciento. Entonces, si la variable se mide en la misma unidad, como por ejemplo la expectativa de vida, pero en diferentes regiones, utilizo únicamente la desviación estándar, como lo hice aquí. Yo comparé cuál desviación estándar me dio más alta y esa es la región más variable. Pero cuando me piden comparar dos variables que son diferentes entre ellas y me dicen en cuál hay mayor variabilidad, lo que hago es calcular el coeficiente de variación. Y recuerden entonces, eso lo tienen en los apuntes que están en el aula virtual, pero aquí lo que hacemos es desviación estándar dividido por media y multiplicado por 100. Esa es, digamos, como por decirlo así, la fórmula para el cálculo de un coeficiente de variación. Esto fue lo que nos hizo acá. ¿Cómo lo calculamos? Pusimos un igual y nada más nos fuimos a dar clic en los valores, no en los rótulos evidentemente, sino que en los valores, siguiendo esto mismo que fue, hago clic en el valor de desviación estándar, digito esta diagonal,
hago clic donde dice media, digito un asterisco, digito el 100 y pulso la tecla Enter. Luego agrego el porcentaje, que es lo que me permite entender que el coeficiente de variación es un porcentaje, y la que presenta mayor variabilidad es la que tiene el coeficiente de variación más alto. Eso es básicamente lo que tendríamos que hacer. Si tuviéramos entonces que hacer un resumen de lo que hemos visto como medidas estadísticas, lo primero es que hemos calculado los primeros datos casualmente a partir de fórmulas. Las fórmulas en Excel siempre se comienzan con un igual, siempre. Así yo quiero hacer una suma, por ejemplo, que yo quiera saber cuánto es 15 más 24, con solo que yo ponga un igual y pulse Enter, me da el resultado. Entonces, puedo decir, bueno, quiero saber cuánto da 58 por 25. También me lo da. Entonces, Excel a fin de cuentas funciona también como una calculadora, pero más potente que eso me permite hacer muchos más cálculos, siempre cuando yo incluyo un igual, lo que le estoy anunciando al Excel es que voy a hacer cálculos con los valores que yo dispongo. Y entonces después hay una serie de comandos, una serie de funciones que tiene Excel, que por ejemplo para promedio, yo comienzo a digitar promedio, pongo un paréntesis y selecciono los datos. ¿Dónde termina todo? Donde yo cierro el paréntesis y pulso Enter. Y así funciona para las demás medidas. Por ejemplo, yo puse mediana, abro paréntesis, selecciono los datos, cierro paréntesis y pulso Enter. Lo mismo funciona con moda, lo mismo funciona con percentil, o sea, todos tienen la misma estructura, máximo y mínimo es min, max, pero siempre precedidos por un igual para poder indicarle a Excel que ahí vamos a calcular algún valor. Y además de eso, como les decía, entonces lo que hacemos es también para organizar la información, lo otro que vimos fue que ubicándome en cualquier parte de la tabla, me voy a insertar tabla dinámica y le pongo que sea en una hoja de cálculo nueva y me permite contar con esta estructura que es muy adecuada para generar informes dinámicos. ¿Cómo se calculan esos informes dinámicos? Lo primero, por ejemplo, si yo lo que quisiera es una división por región, lo primero que yo hago es, hago clic donde digo región. Entonces, aquí ya me aparece la división por la cual yo voy a trabajar con la variable. Y casualmente, si yo lo que quisiera saber es cuántos países conforman cada región, entonces arrastro, no cuáles, sino cuántos, yo arrastro región para acá y lo que hago es siempre tener cuidado de que no diga suma, sino que con botón derecho me voy a configuración del campo y le pido cuenta. En algunas versiones se llama cuenta, en otras conteo y en otras recuento. Ustedes tienen que buscar en sus versiones de Excel cuál es la que funciona. Le dan a aceptar y ahí ustedes lo que tendrán es casualmente cuántos países conforman cada región y cuántos hay en total. ¿Quieren saber cuáles son los países que conforman cada región? Entonces, hacen clic aquí en país y lo arrastran a filas y se darán cuenta cómo se expande la tabla o cómo se comprime según nosotros vayamos pulsando aquí en este botón que aparece antes. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿y quiénes son esos 24? Le doy clic aquí y ahí me viene la lista. ¿Quiénes son los del 2? Y ahí viene la lista. ¿Quiénes son los de las demás regiones? Y ahí puedo irlos teniendo a conforme yo quiera tener el dato. Si ya yo no lo quiero tener, pues me voy aquí, botón derecho y le digo quitar campo. Y eso me mantiene la tabla con la información que yo quiera o la va quitando según también yo la necesite. Si quisiera ver qué pasa con el Producto Interno Bruto, entonces, nuevamente, tomo la variable de acá, la agrego y que no sea suma, sino que sea en configuración del campo, pongo un recuento
Y aquí lo que me va, perdón, como es Producto Interno Bruto, aquí más bien puedo hacer medidas estadísticas. Por ejemplo, yo puedo hacer una desviación estándar. Entonces, bueno, con esto yo me podría dar cuenta, si le voy quitando aquí decimales, voy a marcar esto y le voy quitando decimales aquí, yo puedo ver dónde hay mayor variabilidad en el Producto Interno Bruto. Nuevamente sigue siendo la mayor variabilidad en la región 6, ¿verdad? Que ya vimos que también es la que presenta una mayor variabilidad en la expectativa de vida. Bueno, ya luego esto nos permite ir haciendo otras conclusiones y otros estudios para casualmente utilizar la estadística en la toma de decisiones. Con eso terminaríamos la sesión.